Esto que estamos siguiendo, que ya sabéis que es la liberación en la palma de la mano de Pagonga Rinpoche, que es un Lamrim maravilloso, la liberación en la palma de tu mano, el cual Lama Zopa Rinpoche pues siempre aconseja, enfatiza e incluso comenta. Y estamos siguiendo ese texto y nos estamos basando en él. Y según las enseñanzas, la quinta y sexta perfección, es decir, la concentración, que es la quinta, y la sexta, que es la sabiduría, o comprensión o percepción correcta de la realidad, van muy unidas, van muy relacionadas. De hecho, si no hay una mínima base o una buena base de calma mental o de estabilidad mental o de concentración o de perfección de la concentración, es prácticamente imposible que tengamos un estado de mente mínimamente calmado, con el cual o desde el cual ser capaces de analizar, rasgar y penetrar la realidad, que es básicamente en lo que consiste la sabiduría, para desmontar la visión errónea que tenemos de la realidad y, por tanto, empezar a desactivar las causas del sufrimiento y el sufrimiento mismo. Por eso son tan importantes. Incluso en otro orden de cosas o desde otra perspectiva, podríamos decir que cuando estudiamos las enseñanzas de Buda vemos que una de las varias presentaciones que existen de las enseñanzas de Buda es la que se conoce con el nombre de los tres adiestramientos superiores, que se dice que contienen la esencia también, ¿no?, de todas las técnicas y adiestramientos que el Buda enseñó. Y esos tres adiestramientos superiores son moralidad, en este orden además, moralidad, concentración y sabiduría. Es decir, sobre la base de la ética cultivamos la calma mental. Y sin ética, sin moralidad, no puede llegar la calma mental. Y sobre la base de la concentración o calma mental, cultivamos la tercera o el tercer adiestramiento superior, que es la sabiduría. De esa manera, siguiendo esa secuencia, moralidad, concentración y sabiduría, alcanzamos el logro supremo o la iluminación o el despertar. También se dice que estos tres adiestramientos superiores contienen la esencia de los tres niveles de motivación que conforman el Lamrim, es decir, que se pueden establecer muchos paralelismos o relaciones o correlaciones entre la presentación de las enseñanzas desde el punto de vista de los tres adiestramientos superiores y la presentación de las enseñanzas desde el punto de vista del Lamrim, ¿no?, que es muchísimo más extenso, o suelen ser textos más extensos. Entonces son formas en las que nosotros, en tanto que estudiantes o seguidores de Buda, podemos acometer la enseñanza del maestro de Buda Sakyamuni, o desde los tres adiestramientos superiores, también desde los tres aspectos del camino, que surge unos siglos después con Lama Tsongkhapa, es un compendio de las enseñanzas que Lama Tsongkhapa compendia, y a los que denomina renuncia, bodhicitta y vacuidad, que tienen, por supuesto, sus correlaciones y relaciones con los tres adiestramientos superiores y con los tres niveles de motivación del Lamrim, o con el mismo Lamrim. Tú puedes coger un poco la enseñanza que prefieras o que más te inspire, siempre teniendo en cuenta que estás estudiando lo mismo y que todo ha de llevar a todo, ¿no? En que de alguna manera nunca hemos de perder el hilo, elijas los tres adiestramientos superiores o elijas los tres aspectos del camino o elijas zambullirte en el estudio y práctica del Lamrim y de sus tres niveles de motivación, pues el hilo conductor es siempre el mismo, ¿no?, que es la combinación, la acumulación de los dos tipos de mérito, la acumulación de la generación de la bodhicitta, la generación de la sabiduría y por tanto el logro de método y sabiduría que sirviendo de base para todas las prácticas que estos textos nos proponen, van dando frutos en nuestra mente hasta que se llega al fruto supremo, que es el logro de la iluminación por el beneficio de todos los seres. Entonces, siguiendo el texto que, como os decía, en su día elegimos para estas clases de Lamrim, que hacemos los lunes y los miércoles, que es la liberación en la palma de tu mano, hoy toca la sabiduría, sobre la base de lo que explicó Venerable Paloma el último día de la calma mental o concentración. El encabezamiento del texto dice cómo adiestrarse en la esencia misma de la sabiduría, la visión superior. Aquí hay que decir que en la tradición tibetana, la calma mental o samatha, que es como normalmente se la conoce, y en tibetano, shiné, samatha es en sánscrito y shiné es
en tibetano, que significa calma mental, como sinónimos de concentración, formarían el primer bloque, digamos, o el primer 50%, y sobre esa base de samatha cultivamos la visión superior, que en sánscrito se llama vipassana, visión superior o visión cabal, aunque normalmente se suele traducir mayoritariamente como visión superior, y que en tibetano se llama lakton. Así es que en sánscrito es samatha y vipassana, que es una combinación de prácticas y de meditaciones que conocéis muchísimo, porque se oye mucho hablar de la vipassana y de samatha. En español, calma mental y visión superior o sabiduría, y en tibetano, Shiné y Lakton. Y en la tradición tibetana, la sabiduría o la concepción de la sabiduría está directamente relacionada con la contemplación de la propia mente, o en la propia mente, desde la propia mente a la propia mente, es decir, la comprensión correcta de cómo funciona nuestra mente, cuáles son los mecanismos que funcionan en nuestra mente, cuáles son los objetos que dominan en nuestra mente, etc. Y a ese conocimiento progresivo acerca de nuestra propia mente, que en la tradición tibetana recibe las técnicas que llevan a ese conocimiento reciben varios nombres, como Mahamudra o Dzogchen, es a lo que se equipara o se hace equivaler con el logro de la sabiduría. Si es que en nuestra tradición está muy relacionado el logro de esa sabiduría o conocimiento o comprensión correcta de la realidad con la comprensión de nuestra propia mente. Los que, por ejemplo, estáis siguiendo, y si no lo hacéis os lo aconsejo que vayáis, que asistáis también por Zoom a las clases de Rafa Ferrer acerca del Mahamudra, que son los martes, veréis todo esto, ¿no? Que le explica también, ¿no? Un poco la relación de la naturaleza de la mente, cómo conocerla, cómo comprenderla. Y eso es básicamente el Mahamudra, una especie de sinónimo de sabiduría, de atención plena a la propia mente, ¿no? Como sinónimo de sabiduría o como ingrediente muy importante para entender cómo son el resto y cómo funcionan el resto de fenómenos. Aquí en el texto, Pabonka Rinpoche, cuando dice la visión superior como sinónimo de sabiduría, se hace mención a esto. Y desglosa este punto o desmenuza este punto de cómo adiestrarse en la esencia misma de la sabiduría en tres partes. El primero, que son las que vamos a intentar ver hoy. El primero es cerciorarnos de la inexistencia de entidad en la persona. El segundo, cerciorarnos de la inexistencia de entidad en los fenómenos, que probablemente sea el que vea Paloma el miércoles. Y el tercero es el modo en que desarrollas la visión superior, o sea, meditar en la inexistencia de entidad en la persona, en el yo, básicamente, la inexistencia sustancial del yo o intrínseca del yo, la inexistencia de los fenómenos como algo intrínseco o sustanciales, o con existencia o naturaleza sustancial, y por último, el modo en que desarrollas la visión superior, la manera en la que desarrollas la visión superior. Entonces hoy nos vamos a centrar en el primero, en cerciorarnos de la inexistencia de entidad en la persona. Este tema, bueno, hay que decir que es un tema muy difícil, esto ya es la sabiduría de la vacuidad y yo personalmente no tengo ni el nivel ni los conocimientos como para desarrollar esto mucho, salvo lo que he escuchado de mis maestros y lo poquito que he podido estudiar o leer. Y además que es un tema que tiene muchísimos niveles de aproximación o de trabajo, y quizá los primeros son como más asequibles, pero a medida que vas profundizando en este tema, que es el de la vacuidad o la sabiduría o la visión superior de los fenómenos, la cosa se va haciendo cada vez más y más profunda, ¿no? Entonces no consideréis esta clase como una visión general a toda la vacuidad, porque no lo es por mi parte, ya que es un tema bastante difícil, ¿no? Pero sí intentaré explicaros, al menos en términos generales, en qué consiste este primer punto. Es decir, la inexistencia de la entidad en la persona. La inexistencia de la entidad en la persona. Esto en las enseñanzas budistas normalmente se resume o se lleva directamente cuando se nos anima a meditar en esto o a estudiar esto, se nos anima a que directamente vayamos a investigar la naturaleza de nuestro propio yo,
de nuestra propia entidad o de nuestra propia percepción de nuestra entidad o identidad. Que analicemos, en definitiva, nuestra propia autoidentidad, ¿no? ¿Con qué fin? Descubrir que no hay un yo sólido, que no hay un yo intrínseco, que no hay un yo inherente. No que no existamos, que eso no tiene nada que ver. Esa conclusión que a veces se saca, o que la gente dice que la vacuidad afirma que no existe nada, no es verdad. Las cosas sí que existen. Incluso hay un yo que existe, que es el convencional. Al menos desde el punto de vista convencional, sí que existen las cosas. A nivel último, no. A nivel último, la naturaleza de todos los fenómenos, incluyendo la del propio yo, es la vacuidad, pero que la naturaleza de las cosas sea la vacuidad no quiere decir que no existan. Quiere decir otra cosa a la que estamos acostumbrados a razonar o quiere decir que las cosas existen de una manera distinta a cómo estamos acostumbrados, que ya intentaré explicar o aclarar un poquito más adelante, ¿no? Pero ese es el primer punto, que elijamos nuestro propio yo. Ese es el primer punto que nos lanza Pabonka Rinpoche, ¿no? Que elijamos nuestro propio yo, que es lo más cercano que tenemos, nuestra propia personalidad que ahora mismo estamos percibiendo, notando como si existiera de manera intrínseca o sólida o concreta, densa, permanente, ubicable, localizable, cuando todo eso es mentira. Y esa es la trampa de la ignorancia. El yo no existe de manera ubicable, ni permanente, ni densa, ni concreta, ni intrínseca, sino que existe como una imputación o una etiquetación que hace la mente sobre unas bases que son el cuerpo y la mente. La combinación de cuerpo y mente conforman lo que se denominan unas bases de designación sobre las cuales las mentes o la mente imputa. Fabio, Juan, Antonio o Luis. Y así es como existen las cosas, como una mera designación. El problema es que la ignorancia nos hace creer que las cosas existen no como una mera designación, sino con naturaleza intrínseca. Por eso Pabonka Rinpoche nos anima a que en esta primera parte del tema nos cercioremos, y usa esa palabra, ¿no? Nos cercioremos de que la entidad en la persona no existe. Y una vez tengamos eso claro, podemos aplicar ese mismo análisis, que es exactamente el mismo, a las cosas, a los fenómenos, que es el segundo punto. Que la mesa, el árbol, el coche, el universo, los planetas, la pandemia, los problemas, etcétera, el perro, el gato, el pez, tu padre, tu madre, etcétera, no existen más que como una designación que hace tu mente sobre unas bases de designación, lo que técnicamente se llaman bases de designación, que son los agregados de ese árbol, los agregados de ese coche, los agregados de esa persona, los agregados de ese planeta, los agregados de ese perro, los agregados de ese gato. Cada fenómeno tiene sus agregados o elementos constituyentes, ¿no? Los seres vivos, lo que se denominan los 5 agregados, y los fenómenos materiales, sus elementos constituyentes. Y en un caso u otro, tu mente imputa perro, gato, padre o madre, o planeta, árbol o mesa. Pero todo existe así, como una mera designación. Ese mera es muy importante, que siempre lo tengamos en mente. Todo existe como una mera, porque es importante el mera porque, o el meramente designado, o como una mera designación, porque ahí, implícito en el mera, o en el meramente, en el adverbio meramente, está incluida la inexistencia intrínseca de los fenómenos. Por eso la Mazopa Rinpoche insiste en que cada vez que medites o pienses en la vacuidad, no se te olvide el mera o el meramente. Las cosas como existen, como una mera imputación. Y si lo pensáis, tiene su sentido, ¿no? El enfatizar la presencia de esa palabra, el mera o el meramente. Tiene su porqué y su sentido. Entonces, se empieza meditando o analizando o trabajando la vacuidad de nuestro propio yo, de nuestra propia identidad. Y entonces, para hacerlo, en el texto, Pabonka Rinpoche nos da el método. Por ejemplo, nos dice cómo proceder en la... que es un recorrido que en meditación uno va haciendo, agregado por agregado, elemento por elemento. Ahora explicaré un poquito acerca de los agregados. Agregado por agregado, elemento por elemento, parte por parte. A ver si te encuentras, a ver si encuentras ese yo, ese yo. Es muy importante saber lo que estamos buscando. Es muy importante saber
lo que queremos refutar o rebatir. ¿Y qué queremos refutar o rebatir o qué estamos buscando? El yo inherente, el yo que parece que existe por sí mismo, el yo que parece que existe de manera muy densa, muy concreta, muy pesada, que casi parece que lo puedes localizar en algún punto de tu cuerpo o de tu mente, cuando el análisis nos demuestra que no es así. Ese es el primer punto del método que Pabón Rinpoche sugiere: meditar en la búsqueda de la entidad mediante la absorción parecida al espacio. Luego dice que es importante saber, conocer lo que se refuta, que es lo que os estoy diciendo, el yo inherente, el yo intrínseco. Después de entender o de saber qué es aquello que se refuta, que es el yo intrínseco, se nos anima o se nos da como siguiente paso una serie de posibilidades para que busquemos dónde está ese yo que la ignorancia nos sigue diciendo que sí que existe, pero que ya el análisis empieza a demostrarte que ese yo intrínseco, que ese Fabio intrínseco, que parece que no cambia, que es permanente, que es unitario, que es indivisible, no está ni en ninguno de sus agregados ni fuera de ellos, ¿no? Entonces, esas posibilidades son un recorrido meditativo para que veas que en ninguna combinación posible, ni en los agregados, ni fuera de los agregados, ni en la combinación de esto, está ese yo. Todo eso va haciendo que tu mente madure hasta que llegas al último punto, que es comprender cómo has entendido la vacuidad, ¿no? Del yo, se entiende, porque estamos en ese punto. Y como he dicho, sobre esa base ya entrarías en el segundo punto, que será el que desarrolle Venerable Paloma, que es cerciorarnos de la inexistencia de la entidad de los fenómenos. Entonces es muy importante reflexionar en todo esto. Al menos, a modo de recapitulación, diré los puntos más importantes, ¿no? Porque ya he dicho que es un tema muy extenso y muy sutil y muy escurridizo a medida que te vas metiendo en él. Por eso conviene constantemente hacer recapitulaciones y elegir bien las palabras, ¿no? Porque con las palabras podemos entender la realidad o aspectos de la realidad. Lo primero que hemos visto es que vacuidad que la sabiduría, en tanto que sexta perfección o sexto paramita, es un sinónimo de vacuidad, es decir, la carencia de existencia inherente o intrínseca de las cosas y de ti mismo, empezando por ti mismo. Y que eso tiene una aplicación muy concreta en la tradición budista tibetana, que es entender cómo funciona la mente, comprender cómo funciona la mente y entender que la mente, mediante la aplicación consciente a la propia mente, carece de existencia inherente. Es verdad que es una técnica muy elevada, pero bueno, está bien escuchar, ¿no?, enseñanzas de esto. Lo segundo que hemos visto es que lo que se refuta es una entidad o un yo, ya que estamos en el primero de los 3 puntos, que es comprender o cerciorarnos de la inexistencia de una entidad intrínseca, y ese es el yo. Comprender que el yo no existe como mi ignorancia me hace creer que existe. Y si yo entendiera eso en mi yo, entendería que con el resto del universo, con el resto de fenómenos que me rodean, es exactamente igual. Por eso viene en segundo lugar. Cuando comprendes cómo funciona la ignorancia, distorsionando tu percepción de tu propio yo, comprendes cómo la ignorancia distorsiona tu percepción de la realidad que te rodea. Por eso Pabón Rinpoche propone ese orden, ¿no? Entonces, ¿cómo me hace creer la ignorancia que existe mi yo, o mi ego, como queráis llamarlo, aunque en el texto dice el yo? Pues con una serie de características que yo veo clarísimas, incluso casi parece que se pueden tocar, pero que no existen. Y esas características me hace creer que yo tengo un yo, o una esencia, o una entidad, que hay un Fabio, por decirlo de alguna manera, en alguna parte de mi cuerpo y de mi mente o de mis agregados, que es unitario, es decir, es indivisible, que es permanente, es decir, que no cambia, que es intrínseco, es decir, que existe desde sí mismo, para sí mismo y por sí mismo, y por último, que es
independiente de los agregados o del cuerpo y de la mente en el que parece que existe. Son las 4 características básicas que la ignorancia me hace creer que mi yo y los fenómenos tienen, que es unitario, permanente, intrínseco y que puede existir independientemente de sus agregados. Y nada de eso es verdad, nada de eso es verdad. Y el análisis que en el Lam-Rim o en los 3 adiestramientos superiores o en los 3 aspectos del camino, en el punto de la sabiduría, me propone, me demuestra que es así. No hay nada indivisible dentro de mí, no hay nada intrínseco, ya que todo es interdependiente dentro de mí, no hay nada unitario dentro de mí y no hay nada independiente a mis propios agregados que pueda existir ni fuera de ellos ni en ninguno de ellos de los 5. Entonces, la meditación en vacuidad consiste en ir repasando todo esto, o punto por punto, como se quiera, en ir recorriendo todos estos análisis y con una mente que investiga y con una mente buscadora, con una mente que busca. ¿La conclusión cuál es? Que el yo inherente, el yo unitario, el yo permanente y el yo independiente no existe. Sin embargo, yo me siento, de hecho yo lo estoy diciendo yo todo el tiempo, y sí creo, siento que hay un Fabio, sí siento que hay una mesa o una especie de entidad mesa en la mesa o una entidad silla en la silla, etc. Eso es la trampa, eso es una falacia. Eso es un simple reflejo de la ignorancia en la que llevamos razonando mal desde el punto de vista budista, desde el sin principio. Y eso ha dejado una huella tan profunda en nuestra mente, en nuestro continuo mental de ignorancia, que simplemente con percibir, pensar o relacionarte con algo, lo percibes así. Dotado de esencia unitaria, dotado de esencia independiente, dotado de esencia inherente o intrínseca y dotado de esencia permanente, cuando no es así. No es así. Entonces, ¿cómo existen las cosas? Interdependientemente, unas en función de otras, dependiendo de causas, condiciones, partes e imputaciones mentales, y en constante cambio. Porque todo es impermanente, todo es cambiante. Entonces, si las bases de las cosas o mis propias bases, que son mi cuerpo y mi mente, están en constante cambio, por ejemplo, mi cuerpo desde que fue concebido, ¿no?, en la unión del espermatozoide de mi padre cuando fecundó el óvulo de mi madre, y se inicia el proceso de desarrollo o el proceso de formación de mi propio cuerpo, ahí no ha habido ni un segundo de permanencia o de quietud, ni uno. Todo ha estado en constante cambio y sigue en constante cambio, ¿no? Por eso envejecemos, por eso enfermamos y al final por eso moriremos. Porque nuestros elementos constituyentes más básicos, en el caso del cuerpo, la materia, no deja de moverse ni un segundo. Entonces, si mis constituyentes básicos no dejan de moverse ni un segundo y están en constante cambio, y lo mismo ocurre con mi mente, que es un continuo, y es la suma de muchísimos instantes de conciencia, y por tanto está también en constante cambio, ¿cómo va a ser posible que existe algo que no cambie sobre esas dos cosas, cuerpo y mente, que están en constante cambio? ¿Cómo va a poder existir lo permanente sobre algo que es pura impermanencia? Pues no puede ser. Desde el punto de vista filosófico es una contradicción. No puede ser, no puede ser. Y ese es uno de los muchos argumentos que se utilizan para desmontar la existencia de una esencia que no cambia. El Buda habla de Anatman, ¿no? En la época de Buda, en el hinduismo, bueno, y ahora, los hindúes que sí creen en un alma inmutable, permanente, unitaria e intrínseca, exactamente igual que en las religiones occidentales, musulmanes, cristianos y judíos, ellos, los indios, le llaman el Atman o el Atma, y Buda refuta esa idea y rebate esa idea y dice: mi doctrina es anatma, ¿no?, con la partícula, con el prefijo negativo anatma, anatma, sin alma, no alma, entendiendo por alma una entidad, pues eso, unitaria, independiente, permanente e indivisible, o independiente de los agregados sobre los que existe. El Buda dice: no puede ser esto, ¿no? Ahora, eso no significa que no haya algo que existe, porque aquí en este punto mucha gente se plantea: ¿y entonces qué es lo que reencarna? ¿Entonces qué es lo que renace si no hay un alma? Bueno, pues renace el continuo mental, renace la mente, que no tiene nada que ver en cuanto a sus características con el alma, porque el continuo mental está constantemente cambiando y por eso no puede ser
no puede funcionar como base de un yo inmutable, ya que él mismo, el continuo mental, es mutable, ¿no? Es un poco la idea. Y lo mismo ocurre con todos los fenómenos. Cualquier fenómeno que veáis o cualquier fenómeno que percibáis, cualquier objeto, cualquier situación, es la suma de causas, condiciones, partes, circunstancias, todas reunidas que reciben una etiqueta, reciben una imputación, reciben un nombre. Mesa, flor, planeta, luna, sol, coche. Y ya está, y así existe todo, como una mera designación, como una mera imputación. El que las cosas existan así, incluyéndonos a nosotros mismos, no significa que contengan en alguna de sus partes algún elemento indivisible o esencial, inmutable o permanente. Desde el punto de vista filosófico-lógico no puede ser. Es un poco la lógica o la lógica que defiende el budismo, ¿no? Luego estoy mencionando todo el tiempo los agregados, los 5 agregados, que en el caso de los seres son los 5 compuestos o 5 grupos de compuestos. Se llaman agregados porque a su vez cada uno de ellos se compone de muchos elementos o de varios elementos, ¿no? En sánscrito se llaman skandhas, que se traduce como grupos o compuestos. Y entonces los 5 agregados conforman la base de un ser y son el agregado de la forma o de la materia, el agregado de las sensaciones, el agregado de la discriminación, a veces también se le llama discernimiento, el agregado de las formaciones composicionales o kármicas, huellas, tendencias, impresiones mentales, etc. Y por último el agregado de la mente o conciencia, el agregado de la forma o materia, el agregado de las sensaciones, el agregado de la discriminación o discernimiento, el agregado de las formaciones composicionales o kármicas y el agregado de la conciencia o mente. En el momento de nuestra concepción esos 5 agregados se reúnen y nunca dejan de cambiar, cada uno por su lado, cada uno con su naturaleza, no dejan de moverse o de ser cambiantes todo el tiempo. Y en el momento de la muerte se disgregan, se separan. La ignorancia me hace creer que en la conjunción o en la reunión de esos 5 agregados está el yo, está Fabio. Pero el análisis me demuestra que no, que si voy agregado por agregado, el agregado de la materia, en el agregado de la materia no está Fabio, el Fabio último, intrínseco, unitario, etc. no está. En el agregado de las sensaciones no está el Fabio único, unitario, intrínseco e independiente. En el agregado de las formaciones composicionales ni del discernimiento está ese Fabio. Y en el agregado de la mente tampoco. Podría ser el que más se pareciera, pero tampoco. Porque la naturaleza de la propia mente me demuestra que tal y como ella es, que es un continuo en constante cambio, como lógicamente es todo continuo, no puede haber un Fabio inherente, permanente, unitario, etc. Entonces, al final, llegas a la conclusión de que esa entidad no existe, tal y como la ignorancia nos hace creer que sí existe, que es siendo permanente o intrínseco. Y comprendes que lo que se denomina Juan, Luis, Fabio, Flor, mesa, silla o planeta es una etiqueta que se imputa, que se designa, que la mente imputa sobre unas bases de designación o agregados. Y ya está, y así existe todo, y así existe todo. Todo existe así. Lo cual implica un montón de consecuencias filosóficas, existenciales, religiosas, espirituales, hasta económicas. Pero todo existe así, como una mera designación, como una mera imputación que hace mi mente y la mente de los seres, porque todos los seres imputan aquello que ven o perciben de una determinada forma y conforman su realidad en base a esas imputaciones, en base a esas designaciones o etiquetaciones que hacemos sobre los fenómenos, conformamos o construimos nuestra realidad. Y los animales o los seres del reino animal, la suya. Y los seres del reino de los pretas, la suya. Y los seres del reino de los devas, la suya. Y así sucesivamente con cada ser que puebla los distintos reinos, ¿no? En base a las percepciones, es decir, en base a las imputaciones, etiquetaciones y designaciones
que cada mente que puebla ese reino o que llena ese reino, en función de las huellas, en función de las tendencias y de las predisposiciones latentes que pueda tener en su mente, imputa, designa y se cree. Ese es el problema, y se cree. Lo toma como una realidad absoluta, cuando no es más que una realidad interdependiente. Conocer eso, no a nivel intelectual, sino a nivel vital o existencial, es comprender la realidad. Y eso es un sinónimo de sabiduría. Y eso es lo que desmonta. Eso es lo que desmonta la raíz fundamental del sufrimiento, que es la ignorancia, el engaño número 1, la ignorancia, ¿no? Entonces la sabiduría es lo opuesto, es el antídoto directo a la ignorancia, entendiendo por sabiduría la comprensión y aprehensión correcta de la realidad, una concepción correcta de la realidad, viéndola tal y como es, interdependiente, como una mera designación, como una mera imputación, como el conjunto de causas, condiciones y partes que sirven como base para que la mente de los seres que se relacionan con esa realidad imputen o etiqueten. Bueno, esa es un poco la idea, que para el tiempo que tenemos y mi conocimiento, pues ya está, ya no puedo decir nada más. Entonces ahora, antes de la meditación, si tenéis alguna duda o cuestión, pues la podéis plantear, como siempre hacemos. Hola Fabio. Hola. Estuve ayer contigo en el Sí, curso. sí. ¿Qué tal? Muy bien. Mira, Fabio, no entiendo muy bien el agregado de las sensaciones y el segundo, que es el del discernimiento, ¿lo has llamado? Sí, No recuerdo. Sí, sí, sí. esos dos no los Ajá. entiendo muy bien. Pues Me lo fíjate, imagino, pero prefiero ajá, que tú me confirmes. el que no entiendas justo esos dos es muy buena señal. ¿Sabes por qué? Porque van relacionados. Por eso se citan como 2 de los 5 agregados o compuestos que nos conforman. El agregado de las sensaciones, lógicamente, se refiere a lo que normalmente entendemos por sensaciones de todo tipo, ¿no? Y ahí se dividen en 3 clases: agradables, desagradables y neutras. Y entonces, en el análisis de la vacuidad, en la búsqueda de ese yo, que para eso se cita y para eso se utiliza ese agregado, entre otras cosas, uno es uno en donde más fácilmente se ve que no puede existir esa identidad o entidad unitaria, indivisible, ¿no? Porque las sensaciones son súper cambiantes, súper fluctuantes, súper efímeras, ¿no? Todas las de los 3 tipos: agradables, desagradables y neutras. Entonces uno entiende que esa sensación, que por cierto es el efecto, la consecuencia de mi interacción con el mundo, de mi contacto con el mundo, no es más que el resultado de ese contacto. Por lo tanto, no me puedo basar en ninguna sensación para determinar o para afirmar la existencia de un fenómeno con naturaleza intrínseca. ¿No? ¿Hasta ahí bien? Sí. Vale. Entonces, ¿por qué tiene relación con el siguiente agregado, que es el del discernimiento o discriminación? Pues porque justamente el agregado del discernimiento o de la discriminación es lo que me permite identificar una sensación como agradable, desagradable o neutra. Van siempre unidos, o sea, el agregado de la sensación sin el del discernimiento no puede funcionar, ni viceversa. Y por tanto, el análisis me lleva a comprender que tampoco sobre el agregado del discernimiento puedo establecer la veracidad de un yo unitario, independiente, etc. ¿Se ve la relación o no? Sí, entonces, claro, es lo que me hacía dudar. Claro, era esto lo que yo creía, pero entonces esto están en la mente, ¿o no? ¿Has dicho están en la mente? Sí, sí, sí. Sí, sí, Pregunto. sí. O sea, la experiencia, claro, y la identificación y la interpretación de las sensaciones están en la mente, claro. Sí. Claro, como la última, La porque base es el el último, cuerpo, ok, sí. El pero último agregado es el agregado de la mente, ¿no? sí, eso es. Claro, entonces eso es lo que me ha confundido, porque ¿por qué no se incluye, o sea, por qué se separan? O sea, se dice el agregado del discernimiento y el agregado de las sensaciones y luego la última es el agregado de la mente. Ya. Entonces no entiendo por qué se separan ahí. Pues porque en su funcionamiento cada uno funciona de una manera, pero a la vez son interdependientes unos con otros. Vale. Por ejemplo, se dice en el Sutra del Corazón que para que un fenómeno surja,
son necesarias 3 condiciones. El órgano que ve el objeto y la conciencia o mente que imputa el concepto. Por ejemplo, una flor. Una flor, el fenómeno flor solamente existe, flor o cualquier otra cosa, Sí. solamente existe si se dan esas 3 condiciones. El ojo que la ve o la nariz que la huele. El objeto, es decir, en este caso, las bases de designación de esa flor o los agregados de esa flor o la flor material, y la conciencia que imputa el concepto flor o que huele la flor. Entonces, cada uno de esos 3 objetos, en este caso el órgano y la mente, que es lo que afecta al ser vivo, funcionan de manera distinta, pero todas llevan a lo mismo, que es la aprehensión de un fenómeno, que es el fenómeno flor. ¿Me explico? Sí, sí, te entiendo perfectamente. Sí. Pues eso es lo mismo que con las sensaciones y la discriminación. Las sensaciones se ocupan de una función o de una serie de funciones, la discriminación de otras, que es la de discernir y clasificar agradable, desagradable o neutro, aunque no lo digamos así, pero se clasifica así, y esa conjunción de factores o de elementos llevan esa información a la conciencia, al quinto agregado, que es algo complicadísimo, ¿no? Pero al final toda esa información pasa a la mente, al fenómeno mente, al continuo mental, que es el que imputa flor, me gusta, no me gusta, me cae bien, no me cae bien, bonito, feo. Así es que la experiencia mental de me gusta o no me gusta, sin el agregado de la sensación y sin el agregado del discernimiento, no existiría. Por eso es interdependiente. ¿Estas dos forman parte de los factores mentales? ¿O estoy yo mezclando? ¿Te refieres a las sensaciones y a...? Sí, y al discernimiento, ¿forman parte de los factores mentales? Sí, claro. Sí, están en la tabla de los factores mentales. Sí. Vale. Con una serie de rasgos específicos, pero están. Se habla de las... Sí que están. No me voy a liar, no me voy a meter en más temas, pero sí que están. Claro. Sí, es por aclararme yo. Vale, perfecto. Lo que pasa es que yo he mencionado los 5 agregados porque es la meditación base que se suele utilizar para empezar a buscar ese yo, ¿no? Que es en definitiva en lo que estamos, la búsqueda de una entidad que parece que es intrínseca pero no existe, ¿no? Entonces los maestros nos dicen, vale, pues ve agregado por agregado, a ver si lo encuentras. Agregado de la materia, a ver si te encuentras. Agregado de las sensaciones, a ver si te encuentras. Tener en cuenta que es tan importante entender que no existe nada de manera intrínseca como entender qué es aquello que pretendemos refutar, qué es aquello que pretendemos rebatir. Es muy importante entender que lo que estamos intentando refutar es la existencia de una entidad intrínseca. Intrínseca quiere decir que existe por sí misma y para sí misma y desde sí misma. Casi sin causas ni condiciones, lo cual es un absurdo. Pero es que eso es como creemos que existen las cosas, ¿no? De una manera intrínseca. Vale, gracias, Fabio. Gracias a ti. ¿Alguna otra cuestión? ¿No? Aquí. Y las emociones no están en ese listado. ¿Qué listado? ¿A cuál te refieres? No. Emociones estarían dentro del cuarto agregado, que es el de los factores composicionales. No. Las emociones son una parte más de la mente. Lo que pasa es que aquí en Occidente les damos muchísima importancia a las emociones, quizá demasiada, ¿eh? Y claro que tienen importancia, pero son una parte más. También hay memorias, hay recuerdos, hay huellas, hay impresiones, hay tendencias. Entonces, y no hay cosa más cambiante que una emoción. Entonces, tampoco se pueden tomar las emociones como la base del ser, porque no lo son, ¿eh? Además, las emociones, como todo, existen en base a causas y condiciones, con lo cual son lo más fluctuante y lo más efímero que hay. Lo que pasa es que como es lo más intenso que normalmente a nivel mental podemos experimentar, quizá le damos esa importancia de hacerlas equivaler a la vida, ¿no?
Y de hecho se dice, es que si no sientes emociones no estás vivo, ¿no? O no vives, y no es así, no es así, no es así. Pues tienen su importancia, pero no más que otras cosas que componen la mente, que es un continuo y por tanto un conjunto de muchísimas cosas, ¿eh? No solo emociones. Las emociones son una de ellas, pero una, nada más. ¿Mm? Bueno, pues entonces vamos a hacer una meditación cortita en vacuidad, que consiste precisamente en eso, en ir recorriendo mentalmente, analíticamente, los 5 agregados o compuestos que nos componen. Entonces, lo primero que hacemos es, antes de recitar la oración del refugio, que aparecerá en pantalla, sentirnos cómodos, estando en la postura en la que estés, en cojín o en silla. Mantienes los ojos cerrados, tomas conciencia de la respiración, inhalando y exhalando, con naturalidad, sin forzar la respiración. Y vas permitiendo que surja en tu interior un silencio y un espacio desde los que meditar. Haz esto unos momentos. Ve notando cómo ese espacio y ese silencio interior van apartando el ruido mental, los conceptos, las preocupaciones. Cada vez va quedando menos espacio en tu mente para todo eso y lo va ocupando el silencio y el espacio interior. Sobre esta base de mínima calma genera una motivación de bodhicitta, una motivación lo más compasiva que seas capaz de generar, pensando en lo maravilloso que sería que todos los seres, y tú mismo te incluyes, generáramos sabiduría en nuestra mente, generáramos una comprensión correcta de la realidad. Cambiaría todo. Nuestra relación con la realidad se transformaría por completo, saneándose absolutamente. Piensa así, lo maravilloso que sería eso, y deséalo de corazón, para lo cual es imprescindible que tú mismo te familiarices con esa sabiduría, con esa manera correcta de ver las cosas, con la visión superior, para poder llevar a todos los seres a ese mismo estado. Seres que puedes visualizar a tu alrededor. Nuestro Padre a la derecha, nuestra Madre a la izquierda, meditando con nosotros, muy cerquita de nosotros. Nuestros seres queridos detrás, a la espalda, nuestros enemigos delante y resto de seres alrededor.
tantos que tus ojos no alcanzan a ver el final. Humanos, no humanos, visibles, invisibles, agradables, no tan agradables. Ve abarcando con tu mente a todos los seres, procurando no dejar a ninguno fuera de tu mente, de tu motivación. Y sobre todo reconoce que todos esos seres, sin una sola excepción, lo que buscan es la felicidad, acierten o no. En conseguirla, ese es su impulso básico. Y que si no la consiguen es por la ignorancia, por no ver la realidad. Por eso es tan importante meditar en sabiduría y generar la visión superior. Tal y como hizo el Buda, todos los Budas, tal y como el Dharma muestra, y tal y como la Sangha representa. Por esa razón tomamos refugio en las tres joyas, 2 veces en tibetano y una en español. Sangye chodan soki chonam la yanchu bardo da ni gyatsu che dagi chonyengi pe sonam gi rola pensil sangye drupar so sangye chodan soki chonam la yanchu bardo da ni gyatsu che dagi chonyengi pe sonam gi rola pensil sangye drupal so. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que por los méritos que crea al escuchar el Dharma llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Empiezas la meditación recordando que el principal y único obstáculo que bloquea el logro de la sabiduría en tu mente es el fuerte aferramiento al yo, un yo que parece que existe de manera intrínseca, unitaria, permanente e independiente, cuando no es así. En ese sentido, haces la siguiente investigación, yendo agregado por agregado en busca de ese yo. Diriges tu mente al primer agregado, el agregado de la forma, de la materia. Aquí piensas en todos tus componentes materiales, desde los más pequeños hasta los más grandes, desde tus moléculas, células, huesos, músculos, órganos, fluidos, intentando ver, intentando descubrir si en alguno de esos elementos materiales está ese yo intrínseco, o estás tú, de manera última, indivisible, absoluta. Te puedes preguntar, ¿yo soy mi hígado? ¿Yo soy mi mano? ¿Yo soy mi corazón? ¿Yo soy un pulmón? ¿Yo soy una célula? Lánzate esas preguntas y ve observando como si apuntaras en tu libreta mental las respuestas que surjan, con sinceridad, con honestidad. ¿Soy yo mi sangre? Ve así, elemento por elemento material. ¿Soy yo mi pelo? ¿Mis lágrimas, mi saliva, mi piel? ¿Ese es mi yo último?
Analiza ahora el segundo agregado, el agregado de las sensaciones, que pueden ser de tres tipos: agradables, desagradables o neutras. Y te haces exactamente la misma pregunta. ¿Son mis sensaciones agradables o desagradables mi yo último, mi auténtico yo? ¿Una sensación de dolor, por ejemplo, es el yo? ¿Soy yo a nivel último? ¿Es mi yo absoluto, intrínseco, inherente? ¿O una sensación desagradable, perdón, agradable, placentera, es mi yo último, intrínseco? Pregúntate así y ve observando las respuestas en tu mente. Nos damos también cuenta de la naturaleza cambiante, tan efímera de las sensaciones que van y vienen, surgen y desaparecen, fluctúan muchísimo. Pasa ahora al agregado de la discriminación o del discernimiento, el cual es interdependiente de las sensaciones. De hecho, depende de ellas para existir. Y te haces la misma pregunta. Cada vez que discrimino, que discierno algo fluctuante, cambiante, efímero, que depende de causas y condiciones, ¿es ese mi yo último? ¿Ese es mi yo intrínseco? La mente que dice estoy enfadado, ¿es ese enfado mi yo? Último, intrínseco, absoluto, permanente, ¿o es también cambiante? Se irá, desaparecerá. Pregúntate así. Analiza ahora el cuarto agregado, el agregado de los factores de composición, que es el conjunto de huellas, tendencias, impresiones mentales, en parte emociones también, y te haces exactamente la misma pregunta. ¿Cuál de esos contenidos mentales es mi yo auténtico, último, intrínseco, permanente? ¿Puede una multitud de factores ser un fenómeno unitario? Por último, analiza tu mente, tu agregado de la conciencia, que es la suma de muchísimos instantes, ya que es un continuo, de muchísimos momentos de mente, de muchísimos instantes de conciencia. Y te preguntas lo mismo. ¿Cuál de esos instantes de conciencia que provienen de uno anterior y dan paso a uno posterior es mi auténtico yo?
¿Cuál es mi yo intrínseco permanente que parece que no cambia, que es concreto, denso? ¿Es el real? ¿El que estaba enfadado esta mañana? ¿El que está tranquilo ahora? Además, si mi mente es el yo auténtico, ¿por qué digo mi mente como si hubiera un poseedor por encima de la mente? Si mi yo es el cuerpo, ¿por qué digo mi cuerpo como si hubiera un poseedor por encima del cuerpo, poseyendo el cuerpo? Observa ahora los 5 agregados en conjunto, todos ellos cambiantes, dependiendo de causas y condiciones para existir, interactuando entre sí. Esos 5 agregados actúan como base para recibir una etiqueta, un nombre. Juan, Luis. Y sobre la base de esos agregados y esa etiqueta, la ignorancia nos hace creer en un yo indivisible, unitario, permanente e independiente. E intrínseco. Si meditando así tienes, aunque sea una sensación muy leve, muy suave, de que el yo se escurre, de que es algo muy escurridizo, concéntrate en esa sensación, como si la fijaras en tu mente. Y sobre esa sensación, sobre esa experiencia, te repites mentalmente así. El yo, la persona, la identidad, no existe más que como una mera designación, como una mera imputación sobre sus bases de designación, sus agregados. Y te concentras con fuerza en eso, como si hicieras shamatha con la idea, como si hicieras concentración con esa idea, absorbiendo tu mente en ella, tanto tiempo como puedas. Cuando no puedas mantener más esta experiencia, te relajas y dedicas los méritos, toda la energía positiva de haber hecho esta meditación para el beneficio de todos los seres, deseando de corazón que ojalá salgan de la ignorancia, que es la causa principal de todo el sufrimiento, que tú mismo salgas de la ignorancia, que es la causa principal de todo tu sufrimiento, y el engaño raíz, el engaño madre que da origen al resto de engaños, que el Buda mostró que existen en nuestra mente. Y con la oración de la pantalla dedicamos los méritos. Yevadi kinyulu dalama sangye drugyurne drowa chikyan malu padeji salago paraso Gyanchup sem chorim poche magye panam ye yurchi ye wanyam pa me padi gone gondu peluaso. Que por los méritos de estas acciones virtuosas alcance rápidamente el estado de un Buda maestro y lleve a todos los seres sin excepción a ese estado iluminado. Que la suprema joya de la bodhicitta que no ha nacido surja y crezca y que la que ya ha nacido no disminuya, sino que aumente más y más. Bueno, pues esto ha sido una
mini aproximación a la vacuidad, a la sabiduría, ¿no? A la visión superior, tal y como la menciona el Lamrim, utilizando como objeto de meditación y de análisis, en este caso, los 5 agregados. Pero, por ejemplo, si asistís a la clase del miércoles con Venerable Paloma, pues ya veréis cómo este análisis ya se aplica, ya se saca fuera, digamos. Ahora aplicas este análisis para entender la vacuidad de los fenómenos. Ok, pues si tenéis alguna cuestión. Tenemos unos minutillos para hacerlas. En realidad lo del yo es muy interesante, porque este yo que creemos que es tan fuerte, tan sólido, tan denso, tan concreto, que casi parece que puedes tocar. Especialmente se dice que cuando más da la cara a ese yo que es el que hay que refutar, ese yo intrínseco, por ejemplo, es el yo de las emociones aflictivas, cuando tenemos un enfado muy fuerte o una ira muy fuerte o un deseo muy fuerte, ¿no? Que casi parece que lo puedes tocar, pero evidentemente no lo... Si aplicaras esta meditación de la vacuidad, que sería lo suyo, intentar descubrir o ubicar este yo en alguna parte de tu cuerpo o de tu mente, lo desmontarías al instante, ¿no? Porque verías que no tiene base, que no existe. Entonces nos estamos enfadando por algo que no existe. Esa es la paradoja, como dice la Mazopa Rinpoche, esa es la gran alucinación del samsara, ¿no? Que estás sufriendo por algo que no existe, pero es una cuestión de pura familiaridad. Un reflejo, una inercia que hemos cultivado durante eones, ¿no? Y entonces, ahora no sale sola, pero se puede desmontar, se puede revertir, y la manera es esta, el ir encarrilando y el ir reencauzando la visión correcta en el carril de la sabiduría, de la visión superior, ¿no? Entonces, el yo se empieza por el yo. Es muy interesante porque en realidad este yo que sentimos tan denso y tan concreto y tan así, ni siquiera, o sea, quiero decir que incluso si nos fijáramos en cómo nos ven los demás, cosa que hacemos nada, no hacemos, y es muy interesante ver o tratar de imaginar cómo nos ven los demás, nos vamos a dar cuenta de que cada uno nos ve de una manera, tiene una percepción de ese yo que yo siento tan concreto de una manera. Mi hermana me percibe de una manera. El vecino del arriba me percibe de otra manera. El que no me conoce me percibe de otra manera. Mi perro me percibe de una manera. Y para cada uno de ellos, esa es la forma correcta. Entonces, en realidad, como mucho, podríamos decir que existen muchísimos yoes, una cadena de yoes, una corriente de yoes, ¿no? Y todos esos yoes naciendo y muriendo a cada instante, que es tal y como existe el auténtico yo que se imputa sobre los agregados, ya que los agregados están cambiando constantemente a cada instante. ¿Alguna cuestión? ¿Se ha entendido la meditación? ¿Se ha podido seguir? La hemos hecho un poco rápido porque no hay demasiado tiempo para tratar estos temas tan profundos, pero si la hacéis podéis ir agregado por agregado o incluso de uno en uno, dedicar una sesión a cada agregado, que eso es muy bueno porque así vas desarrollando también el conocimiento de cada uno de ellos, ¿no? Eso sería muy bueno. ¿Nada que decir? ¿O preguntar? ¿O que no se haya entendido? ¿No? Bueno, pues aquí creo que hay alguien, ¿no? ¿Lola? Sí, soy yo. Ah, sí, dime. He entrado un poquito tarde. Nada, pero yo creo que no me he perdido la meditación. No, He comido muy tarde. Disculpar esta intromisión, pero me ha gustado muchísimo. He tomado hasta notas. Muchas gracias, Ah, Pablo. bueno, nada, es un Entro tema con muy... Paloma. Ah, qué bien, qué bien, Con qué bien. Paloma. Muy bien, Sí. muy bien. Yo Sí. es un tema Muchísimas muy gracias. difícil y yo no tengo el conocimiento ni mucho menos, pero bueno, lo que pueda compartir, me alegro. Yo ya de aquí Nada, no soy paso, yo ya alumna. todo lo que os he contado es lo que sé, ya no sé más. Así que 1 hora es el tiempo justo para mí, porque yo ya más no sé. Gracias a vosotros. Entonces, lo dejamos aquí.